Crecí esperando amor, y solo aprendí a aguantar. Cuando la taza favorita de mi madre cayó al suelo, no fue el ruido lo que más dolió. Fue la manera en que sus ojos me buscaron a mí, como si la cerámica rota necesitara a alguien a quien culpar. Tenía 10 años. Sostuve en las manos los fragmentos con la fuerza de quien todavía piensa que puede recomponer algo con solo desearlo. El borde afilado cortó mi dedo. Ella miró el hilo de sangre, negó con una calma que no admitía discusión y susurró: «Eres torpe, Shi. Siempre estropeas todo». Lo dijo sin gritos, como quien enuncia un hecho inevitable. Y en aquella casa el hecho inevitable era mi culpa. La cocina olía a limón y a la colonia del padre. La luz entraba a través de la ventana pequeña y se despedazaba en los pedazos de la taza. Al fondo, Lele reía con un juguete nuevo. Su risa llenó el hueco que me iban cerrando. Me pidieron que recogiera, que me disculpara, que aprendiera. Así aprendí, una lección tras otra. A agachar la cabeza, a no preguntar, a contener la indignación hasta convertirla en un músculo más para el día a día. Si esta historia te está tocando y quieres saber cómo decidí no dejar que el aguantar fuera mi destino, suscríbete y quédate conmigo. Mi infancia fue una serie de pequeñas heridas presentadas como enseñanza. La disciplina tenía nombre: corrección. Y la madre, con la paciencia de quien cree moldear el carácter, distribuía sus gestos de afecto de manera calculada. Lele lo recibió todo: favores, indulgencias, miradas cómplices. Yo recibía lecciones y regaños. Si Lele volvía a casa con el abrigo nuevo, mi madre lo miraba con orgullo y a mí me miraba como si la envidia fuera mi pecado secreto. Cuando me caía un libro, el reproche llegaba en forma de silencio prolongado. Cuando Lele rompía algo, la casa se llenaba de explicaciones creativas que eximían su culpa. «Es que tu hermano tiene un espíritu fuerte, necesita libertad», decía la madre en una voz que escondía gratitud. «Tú debes aprender a controlarte». Así, mi valor quedó atado al comportamiento que les convenía: obediente, discreta, invisible. Aprendí a convertir mi deseo en paciencia, mi palabra en pausa. Hay recuerdos en los que la memoria conserva sensaciones más que imágenes. La tela áspera del mantel cuando me sentaba a la mesa, el frío de las rodillas contra el suelo cuando barría, el eco hueco del comedor cuando me llamaban para reprenderme. Otras memorias se repiten como mantras que repetí para sobrevivir. No contestes, no llores, no pidas. Esas frases fueron la gramática de mi infancia. No fue todo golpe físico. La violencia más constante fue la sistemática desvalorización. Me acusaban de dramatizar, de exagerar. Me acusaban de querer atención. Me hicieron creer que mi sensibilidad era un defecto. Si alguien preguntara entonces por qué no salí corriendo antes, respondería lo que me dije a mí misma durante años: porque no sabía que podía hacerlo, porque no me enseñaron que pedir amor era legítimo. Me enseñaron, en cambio, que pedir era peligroso. Hubo un día que definió un antes y un después. La tarde estaba gris, la lluvia dibujaba mapas en el cristal. Lele había roto un jarrón mientras jugaba a una pelota dentro de la casa. El jarrón era de la abuela. Saltó el vidrio del salón, las piezas volaron, y la madre tomó una expresión que ahora sé que era teatral. Mezcla de indignación y oportunidad. Me zamarreó por la camiseta como si yo fuera quien había lanzado la pelota. «¿Por qué no estás mirando? ¿Por qué no cuidas lo que hay que cuidar?», dijo en voz baja, una voz que llamaré muchas veces más en mi cabeza. Lele, sentado en el sofá, escondió la mirada entre las rodillas. Mi padre miró hacia otro lado. Aquel día me empujaron fuera de la casa. No con violencia física, sino con una sentencia social más terrible que un golpe: la expulsión del calor cotidiano. Me dijeron que necesitaba aprender a valerse por mí misma, con la calma perversa de quien cree hacer un favor. Me dieron una bolsa con ropa, algo de dinero y un billete de taxi. Era la forma más elegante de decirme que ya no encajaba en el proyecto familiar. Llevé la bolsa sin protestar. La calle olía a asfalto mojado y a humo.
Recuerdo el zumbido de las luces de la ciudad, el mundo gigante a mis pies. Sentí una mezcla de libertad y vértigo. No sabía si aquella decisión era mía o si la habían decidido por mí. No importaba. En el borde de la acera me di cuenta de que había otra cosa que me habían enseñado sin preguntarme. A aguantar. Aguantar se había convertido en una estrategia para sobrevivir fuera del hogar. Me subí en el taxi con la boca seca y la sensación de que, a partir de entonces, mis pasos tendrían que medir la distancia entre lo que esperaba y lo que podía pedir. Las primeras noches fueron de supervivencia pura, alojamientos prestados, alguna casa de tía que aún respiraba el perdón por la sangre compartida, trabajos pequeños, grandes silencios. Pero poco a poco, la ciudad me enseñó algo que la casa no me había dado. Las personas no tenían el control total de tu destino. A la calle no le interesaba que yo fuera la hija que había aprendido a callar. Si alguien tenía algo valioso que ofrecer, alguien estaba dispuesto a escucharlo. Empecé a mirar los patrones, la manera en que se movían las tiendas, cómo se repetían los errores de empresarios que no atendían al detalle, el olvido de lo humano en la gestión de las cosas. Allí había una materia prima, descuido convertido en ventaja para quien observara. No lo llamé ambición al principio, lo llamé supervivencia articulada. Lo que otros llamaban atrevimiento para mí era un experimento. Leía balances, escuchaba conversaciones en cafés, anotaba palabras que me parecían vacías. Las cifras dejaron de ser frías, se hicieron música con ritmo descompasado. Aprendí a leer entre líneas, a detectar cuando una promesa era envolvente pero hueca, a distinguir lo que se fingía liderazgo y lo que era verdadero valor. Trabajé limpiando oficinas, llevando correos, traduciendo informes sucios de grafitis y polvo. En cada lugar pedía licencia para observar. No sé en qué momento la observación se volvió acción. Fue un paso tras otro, un consejo correcto en una reunión discreta, una corrección de números que nadie más había visto, una propuesta sencilla que resolvía lo que para otros parecía inextricable. Me explotaron las oportunidades cuando menos las esperaba. Y con cada acierto, algo dentro de mí crecía. No la sensación de ser querida, sino la certidumbre de poder sostenerme. Los años me enseñaron otra cosa. El prestigio y el afecto se confunden con facilidad. Vi cómo quienes estaban acostumbrados a mandar daban por sentado que su posición era incuestionable. Esos mismos que sonríen en las cenas y firman contratos con la confianza de la impunidad, tropiezan con su orgullo cuando se enfrentan a un error que alguien ha señalado. Yo aprendí a señalar sin ruido, a ofrecer soluciones que dejaban claro mi valor sin reclamar el calor que tanto había esperado en la infancia. Fue una elección consciente. Prefería que mis argumentos me definieran a que mi necesidad de cariño me debilitara. En ese camino conocí a gente que me marcó. Tía Shawi, por ejemplo, fue la que me dio mis primeras monedas y la mejor manera de mirar. No era compasión lo suyo, sino una especie de reconocimiento calculado. Me dijo, has aprendido a aguantar y eso te ha enseñado a ver. Eso es una herramienta, niña. Úsala. De ella aprendí a traducir heridas en recursos, a no permitir que la historia me definiera sin condiciones. No es lo mismo hacer de la adversidad un trofeo que aprender de ella para no depender. Fue también en esa época que escuché por primera vez el nombre de J, presidente J, lo llamaban, no por cortesía, sino por la estética del poder. Su empresa flotaba en titulares y su voz dictaba tendencias. Era el tipo de nombre que llenaba un comedor y vaciaba el aire de cualquier duda. La primera vez que me crucé con él fue en una tertulia donde yo llevaba café y recogía vasos. Tenía la certeza de que no me veía. La gente poderosa ignora los vasos que traen. Pero aquel día vi algo que pocos notaban. J hablaba con la seguridad del que repite un guión y la fragilidad del que no soporta que le lleven la contraria. Lo mismo que en casa, pensé. Solo que él no estaba en medio de un comedor con manchas de migas. Estaba en una sala de directores y cada palabra suya pesaba millones. Pasaron años hasta que mi camino y el suyo se volvieron a tocar en condiciones distintas.
Yo no era ya la chica de los cafés. Era una persona que había aprendido a usar las reglas del juego en su favor. Había empresas que pedían asesoría, y mi nombre circulaba en voz baja como quien comparte una tarjeta segura. Me ofrecieron coordinar un proyecto de reestructuración en una firma que tenía lazos con la red DJ. Fui por el trabajo, por el desafío, por la curiosidad que tenía de ver de cerca cómo funcionaba el poder. La Cámara de Comercio fue el escenario que nunca imaginé sería importante. Es un lugar con muchas sillas y discursos largos, donde las promesas tienen el brillo de lo inacible. Me llamaron para exponer una propuesta simple: optimizar flujos, ajustar contratación, poner un límite a los gastos ineficaces. Creí que sería una intervención técnica, casi invisible. No tardé en notar que la sala estaba poblada por rostros que no querían soluciones, sino gestos que confirmaran su grandeza. Entre ellos, algunos parientes lejanos de mi antigua casa se entretenían con miradas que pretendían medir cuánto podía aceptar una mujer sin ruido. En la presentación, me sentí por un momento la niña con la taza rota. La voz del presidente de una mesa me interrogó con un gesto que olía a superioridad. ¿Y qué experiencia tienes tú para recomendar cómo manejar nuestras finanzas?, preguntó como quien desconoce nombres y confunde juventud con incapacidad. Hubo risas discretas. Unos ojos, que conocía bien, me escudriñaron con el desprecio educado de quien cree que la humillación pública es un correctivo legítimo. Fue un instante que me obligó a decidir. Podía dejar que la humillación se convirtiera en otra pieza más de mi historia, otra vez la niña que agacha la cabeza, o podía usarlas como punto de apoyo para demostrar que no todo silencio era resignación. Hablé con calma. No alargué la frase más de lo necesario. Dije lo que tenía que decir. Cuando terminé, la sala no estalló en aplausos, pero hubo una sensación tangible. Había una fisura en la confianza de quienes se apoyaban en su propio brillo. No era un triunfo emotivo, era un reconocimiento medido, frío, al mérito. Entonces ocurrió lo que más sorprende en estos relatos. Hubo quien se acercó a felicitarme en privado y hubo quien me ofreció una alianza. Presidente J., que yo había visto desde lejos, me entregó una tarjeta con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Interesante planteamiento, dijo con ese tono que invita a la complicidad. No me sedujo la idea de trabajar para él. Me interesó más la posibilidad de comprobar si era tan astuto como su reputación. Acepté una reunión, no por devoción, sino por la ciencia práctica del juego. Los meses siguientes fueron una sucesión de estrategias y pequeñas victorias. No me convertí en una figura pública de la noche a la mañana. Mi ascenso fue silencioso. Dossiers limpios, negociaciones cerradas, confianza ganada en la discreción. Utilicé lo que había aprendido de la espera, la paciencia, la observación, para convertirla en método. Había momentos en que la sensación de venganza rondaba la esquina de mis pensamientos. Pensar que ahora sería yo la que decidiría quién merecía respeto. La voz que susurraba «hazles pagar» existió, y me sorprendía por lo urgente que sonaba. La mantuve a distancia. No porque mi ira no fuera legítima, sino porque había aprendido que la venganza y la reparación no son la misma cosa. Mientras trabajaba, me encontré con escenas que me devolvían a la infancia. Una directora que prefería hablar con Lele en eventos porque compartían gustos, o un inversor que mostraba desdén ante mis propuestas hasta que las mismas ideas salían de la boca de un hombre. Eran humillaciones nuevas, más sofisticadas, con corbatas. Pero el mecanismo era el mismo: minimizar a la mujer, resaltar al que ya había sido privilegiado. Cada vez que veía eso, algo en mi memoria se tensaba. No quería ser la venganza en carne viva. Quería desmontar el sistema que permitía que esas humillaciones fueran rutina. En una ocasión, la empresa de la familia nos contrató por una crisis de liquidez que, a primera vista, parecía gestionable. La promesa que ellos habían hecho al mercado era más grande que su capacidad real. Vivían de apariencias. Durante meses recopilé un mapa de sus operaciones, contratos inflados,
pagos a empresas vinculadas a familiares, inversiones que no se justificaban. Cada documento que se acumula es una pieza de lenguaje que habla con sinceridad. Yo hablaba con esos papeles y ellos me respondían la verdad. Habían construido su bienestar sobre un tejido de negligencias. No es que quisiera destruirlos, quería que rindieran cuentas. En mis noches analizaba escenarios, ofrecer ayuda con condiciones de transparencia, exponer las irregularidades en foros legales, negociar la reparación. Había algo que me remitía a mi infancia, la costumbre de hacer que la gente reconociera su culpa. En mi hogar, pedir perdón no significaba aceptar responsabilidad. Significaba reanudar el castigo con menos teatro. Yo quería otra cosa, más parecida a justicia. Reconocimiento público del daño, medidas que impidieran repetirlo. Mis propuestas de intervención incluían auditorías públicas, reformas en la gobernanza y cláusulas que prohibieran transferencias entre empresas relacionadas. No eran planes de ruina, sino de desarme del poder concentrado en manos de quienes lo usaban para proteger sus privilegios familiares. A algunos les pareció una intromisión, a otros una oportunidad para limpiar su imagen. La familia reaccionó como muchas familias poderosas, con orgullo herido. Recordé las miradas de la madre cuando, por primera vez, alguien le habló de sus números como si fueran un jardín mal cuidado. No se sintió interpelada, se sintió ofendida. La humillación que había sufrido yo en la Cámara de Comercio se reflejaba ahora en sus rostros, pero con un matiz distinto. Su escarnio no era público todavía, pero empezaba a temblar la estabilidad que creían inquebrantable. No contaré aquí los pasos concretos de la caída, porque aún faltan piezas, y porque mi relato no es una lección técnica. Sí diré que en el proceso hubo traiciones y pequeñas satisfacciones que se parecían peligrosamente a lo que imaginé en mis rabias juveniles. Al ver documentos que demostraban una gestión negligente y, en algunos casos, predatoria, tuve que enfrentar la voz que me invitaba a aplastar. La elección se volvió moral. Exponer para rescatar a los herederos del poder que habían lastimado a otros o ayudar a restaurar con condiciones que impidieran que su abuso se repitiera. Mientras la crisis se cocinaba en silencio, mi relación con la familia tomó formas curiosas. Me llamaron para negociar, palabra que en su boca tenía más de súplica que de propuesta. La madre habló conmigo en una sala fría de consultorio, con el olor a desinfectante que intenta borrar la historia. Sus manos temblaban. «Sí», dijo con un hilo de voz que intentaba recordarme el afecto del pasado. Fue la primera vez que la escuché pedir perdón sin teatro. No la vi arrodillarse. Eso no habría cuidado mi orgullo ni sanado nada. Vi, en cambio, a una mujer envejecida que intentaba recomponer el tejido de su vida con la misma destreza con que antes colocaba un mantel. Aquel encuentro me dejó en una frontera, entre el deseo de cerrar heridas y la necesidad de que la reparación fuera real. No quiero que esto suene a absolución fácil. Sentí una mezcla de compasión y prudencia. La misma mezcla que ahora me guía cuando pienso en salvar a quien me dañó. Se puede ayudar desde la firmeza o desde la concesión débil. Elegí la firmeza. Al terminar aquella conversación, me senté en la terraza del edificio donde esperaba la noche. Miré la ciudad, las luces lejanas y las ventanas encendidas, y pensé en las rodillas que tantas veces me humillaron. No me imaginé rebajándome a replicar la humillación con gritos. Tampoco concebí una indiferencia total. La decisión fue más fría. Exigir condiciones. Que la ayuda no fuera un acto de caridad hacia quien había fallado, sino un ejercicio de responsabilidad pública que incluyera reconocimiento, reparación y garantías de no repetición. Esa misma noche recibí una llamada. Presidente J. quería verme. Dijo que había escuchado rumores sobre mi trabajo y que deseaba colaborar. No ocultó el interés por la capacidad de gestión que mostraba. Le respondí que lo pensaría. No por orgullo, por estrategia. En mi mundo, aceptar una invitación sin dibujar los límites es regalar terreno. Algo que aprendí de niña me acompañó como una frase que repito cuando necesito centrarme. Esperar amor es legítimo.
Aguantar no debería serlo. O quizá mejor, aguantar no es una virtud si te encadena. La diferencia entre la espera y el aguante está en el reconocimiento de la propia dignidad. Yo había esperado amor, y no lo recibí. Eso dejó una marca, pero no permitiría que el aguante se convirtiera en mi sello de por vida. Los meses siguientes fueron de tensión. La familia mostraba gestos de arrepentimiento que parecían planificados para la cámara. Otras veces, el arrepentimiento asomaba sincero, entrecortado, humano. Los mercados nos miraban. La comunidad empresarial observaba la fisura. Yo mantenía la calma, no porque hubiera aprendido a perdonar de inmediato, sino porque sabía que las decisiones tomadas en calor son las que más daño causan. Mi paciencia era activa, no era sumisión, era cálculo ético. No voy a negar que me complacía ver a algunos de los que me humillaron perder la comodidad que daban las certezas. Es una reacción humana. Pero también sabía que la satisfacción no arreglaría mis heridas. Podía encender un fuego con la misma facilidad con la que podía erigir un muro que impidiera que esa gente volviera a hacer daño a otros. Elegí el muro. Al final de aquel periodo, me ofrecieron un puesto en la empresa que dirigía parte de la red que había colapsado. Fue una oferta con condiciones: participación activa en las reformas, acceso para investigar y poder para implementar cambios. La acepté con la idea clara de transformar el lugar que había sido herida en un espacio donde la doctrina del privilegio no pudiera sostenerse. No lo hice por venganza, lo hice por responsabilidad. La decisión de incorporarme a ese tablero de poder me volvió a enfrentar con la madre. Ella me llamaba por las mañanas con una voz que intentaba ser casual. A veces, entre frases neutras, dejaba caer una palabra que sonaba a petición: perdón. No puedo asegurar que su arrepentimiento fuera puro, pero su enfermedad, que apareció con el tiempo, tampoco pedía espectáculo. Hay límites que incluso la culpa no puede cruzar. Si en algún momento pensé en arrodillarme para verla, renuncié a esa idea. No me inclinaría para ser perdonada. Solo aceptaría acciones que reconocieran el daño. Y aquí estoy ahora, en mitad de la trama que empecé a tejer sin saber que lo haría. Una niña que en su casa aprendió a aguantar y que, a fuerza de aprender, convirtió ese aguante en una estrategia para imponer límites. No son lo mismo. Aguantar fue mi enseñanza. Limitar fue mi elección. La historia continúa en el momento en que mis manos tienen el poder de decidir si la familia será rescatada bajo condiciones de verdad o si su caída será simplemente una lección que nadie más aprenderá. Tengo delante el expediente con las medidas que propongo: auditorías públicas, compensaciones a trabajadores perjudicados, prohibición de transferencias a empresas familiares. Tengo también la oferta de presidente J, que mira las piezas con ojos de capital y oportunidad. Ambos caminos prometen distintos tipos de victoria. Recuerdo de pronto la taza rota en la cocina, y cómo aquello parecía entonces el final del mundo. Ahora sé que la rotura fue un signo, no la sentencia. Guardé un fragmento de la taza durante años. Lo llevé de casa en casa como un talismán de lo que tuve que sobrevivir. Hoy lo dejo en un cajón, porque ya no quiero que mi vida gire alrededor del objeto que me marcó. No quiero volver a las rodillas que me enseñaron a obedecer. La llamada que recibí esa tarde lo cambió todo. Era mi padre, con una voz que buscaba un equilibrio entre el orgullo y la duda. «Sí», dijo, y en su tono había una mezcla que conocía: temor y necesidad. «Vamos a necesitarte». En ese timbre escuché, sin embargo, otro matiz: la expectativa de que yo pudiera arreglar lo que ellos habían roto. No era una petición humilde, era una delegación del problema. Tengo ahora ante mí una ventana que da a la sala donde pocos años atrás me humillaron. No sé si volveré a cruzarla para aceptar humillaciones que ya no me pertenecen, o si me quedo fuera para observar cómo se deshace lo que no quiso cambiar. Sé solo que el aguantar dejó una marca, pero también una capacidad. Puedo elegir entre usar esa capacidad para borrar a quienes me hicieron daño o para construir algo que impida que otros sufran lo mismo. He aprendido a escuchar la diferencia entre lo que quiero para mí y lo que el mundo necesita.
No es fácil. No es limpio. No es una película donde la heroína entra en la sala y todos caen de rodillas. Es una negociación larga, envuelta en papeles, en gestos públicos y en decisiones que afectarán a muchas personas. Y sin embargo, algo en mí se ha templado. La urgencia de la venganza se ha convertido en la urgencia de la responsabilidad. La noche antes de la reunión clave, me quedé en vela. Pensé en la niña que recogía los pedazos de la taza en la cocina. Pensé en las veces que me callé por miedo o por costumbre. Pensé en la posibilidad de ofrecer cura con mis decisiones y en la trampa de creer que la justicia se reduce a ver caer a quien te hizo daño. No quería esa trampa. No quería que mi historia terminara en una satisfacción que no cura. Salí a la calle justo cuando amanecía. El aire olía a café y a promesas que ya no estaba segura de creer. Caminé hasta la Cámara de Comercio, ese lugar donde todo comenzó a girar de nuevo. Las lámparas del edificio estaban apagadas todavía. La ciudad bostezaba. En mi bolsillo llevé el plan de reformas, las condiciones que pondría y la idea de que, si me pedían que perdonara sin reparación, diría que no. Al abrir la puerta, el portero me miró con esa deferencia que se reserva a quien tiene poder. «Buenos días, señora», dijo. Por un momento pensé en responder con la verdad, que mi apellido no abría puertas, pero mis decisiones sí. Guardé la respuesta. La jornada sería larga. Había manos que esperaban que yo resolviera lo que ellos habían provocado. Había también personas que confiarían en que las reformas evitarían otro desastre. Tenía que decidir qué tipo de rescate merecía la pena. La historia no se concluye aquí. Quedan frentes abiertos. La reunión con presidente J. La reunión familiar donde ofreceré mis condiciones. La posible confesión de la madre, que quizá llegue con la fragilidad de la enfermedad. Cada uno de esos encuentros exige una decisión que ya no se reduce a aguantar. Exige elegir entre el retorno a la rodilla sumisa o la construcción de límites firmes. Y en esa elección, guardo la esperanza de que aprender a aguantar no sea la última palabra, sino el primer impulso que me llevó a reclamar algo más: dignidad. Abrí la puerta de la sala de juntas como quien entra a un terreno minado, con paso medido y la conciencia en alerta. Presidente J. me esperaba con la compostura que se compra con años de trato en alta gerencia. Una silla mullida, una mirada que practica la sorpresa. Tendía la mano, y por un segundo tuve la tentación pueril de medir la fuerza de su apretón como si fuera una prueba de hombría que yo nunca había necesitado aprobar. Sonreí sin darle el poder de mi alivio. «No negocias desde el orgullo», dijo. Su frase traía debajo una amenaza envuelta en estímulo. Mi respuesta fue una profesión de intenciones clara y fría, que aceptaba colaborar si mi acceso era total y si las medidas que proponía tenían fuerza legal. No vine a ser la muleta de nadie. Vine a garantizar que no se repitiera lo que tantos habían callado. J. escuchó como quien colecciona sonidos interesantes. Habló de reputación, de mercados, de tiempos. En su vocabulario no cabía la palabra culpa, cabía la palabra riesgo. Me ofreció recursos, subvenciones, contactos, respaldo para implementar cambios. A cambio, insinuó, mi nombre podría subir en una escalera que a veces huele a teatralidad. Piensa en lo que podríamos lograr juntos, dijo. Piensa en lo que podríamos hacer por la ciudad. Pensé en las noches de mi infancia, donde la casa se disolvía en el silencio que seguía al reproche. Pensé en la taza rota y en cómo aquel sonido no vino solo. Vino acompañado de la mirada que me hizo responsable de algo que no había sido mi elección. No era mi trabajo convertir el arrepentimiento de unos pocos en salvación para muchos, pero sí era mi obligación, ahora que tenía herramientas, proteger a quienes no podían protegerse. Acepté la colaboración con condiciones precisas: auditorías públicas, cláusulas de transparencia que no permitieran escapatorias familiares, comités ciudadanos con voz vinculante. Lo que J. no entendió, o no quiso entender del todo, fue que mi legitimidad no se alimentaba de su aprobación. Si antes recababa atención con paciencia, ahora exigía términos. Mi voz se había templado, dejaba de ser un eco para convertirse en decreto.
Había algo subversivo en la calma con la que planteé mis exigencias. Era la calma de quien conoce el daño y sabe que resolverlo requiere más que show. Firmamos un acuerdo. Fue un gesto administrativo, sí, pero también un acto simbólico. La primera vez que imponía límites a quienes pensaban que el mundo les debía su continuidad intacta. Salí de la reunión con la sensación extraña de que, donde antes me sentía invisible, ahora la atención iba a cobrar precio. Al llegar a la calle, la ciudad parecía distinta, más lúcida. Quizá era una ilusión mía. Quizá fue el primer respiro de la responsabilidad que había decidido llevar. Las semanas que siguieron fueron trabajo minucioso. Auditamos contratos, pedimos información a bancos, enviamos requerimientos de transparencia a sociedades pantalla. Algunas personas se alinearon con la idea. Otras pusieron el grito en el cielo, como si la exposición fuera un linchamiento. Les dije desde el primer día que mi objetivo no era aplastar, sino fijar reglas. Que nadie pudiera usar el apellido para ocultar fraudes que perjudicaban a empleados, proveedores, pequeñas empresas que fueron devoradas por pagos amañados. Hubo resistencias. Aparecieron abogados con contratos que olían a la protección del círculo íntimo. Hubo amenazas veladas en correos. Recibí llamadas a horas intempestivas donde se mezclaba el ruego con la soberbia. Familiares lejanos que aún reclamaban el derecho a conservar privilegios. En un par de ocasiones, la voz del poder intentó seducirme con fluorescencia. Cargos honorarios, invitaciones a cenas exclusivas. Mi respuesta fue siempre la misma: límites y condiciones. No podía permitir que mi protección hacia terceros fuera comprada con mi renuncia a la verdad. Mientras tanto, la ruina no fue una caída constante, sino una serie de desmoronamientos pequeños que hicieron ruido en distintos pisos del edificio familiar. La prensa, los mercados y sobre todo los empleados comenzaron a mirar con otra perspectiva. Lo que antes se sostenía con una mezcla de inercia y complicidad, ahora mostraba grietas que no podían coserse con falsos perdones. Vi en los rostros de algunos antiguos privilegiados el mismo desconcierto que yo tuve en la cocina aquel día de la taza. Se encontraban con una realidad que se les escapaba de la mano. La madre llamó. Su voz ya no llevaba la resonancia que yo había conocido. Estaba tensa y quebrada. No era solo la enfermedad lo que la doblegaba. Era la constatación de que su reino de certezas podía derrumbarse. Me pidió que fuera a verla. No me pidió arrodillarme ni perdonarla. Pidió que la escuchara. En cierto modo, la solicitud era más honesta que las ofrendas que había conocido antes. Era la petición de una persona ante la proximidad de su fragilidad. Fui al hospital en un coche que parecía demasiado neutro para contener la emoción desordenada que me cruzaba. La sala estaba en penumbra. Una cortina corría, y el olor a antiséptico imponía una distancia. La vi allí, diminuta, con un rostro que la vida había tensado en una mueca de cansancio. Lele no estaba. El padre aguardaba en la entrada, con los ojos cansados de quien no sabe cómo pedir perdón. La primera vez que me miró, me vi reflejada en sus pupilas, la niña a la que empujaron fuera. Aquello no me conmovió ni me cerró. Me llenó de una resolución que no necesitaba teatralidad. «Sí», dijo mi madre con una voz que intentó ser la de antes y solo consiguió ser la de ahora. «Sé que te he fallado». Las palabras flotaron en la habitación como quien deja caer una moneda en un pozo. No rebotaron. No causaron consuelo inmediato. Reconocí en esa confesión el principio de algo, pero no su final. Me senté en el borde de la cama. Mantuve la distancia que mi propia prudencia requería y le propuse lo que había pensado. Una disculpa pública, la firma de un documento donde asumiese la responsabilidad de las decisiones empresariales que perjudicaron a terceros, y la colaboración efectiva en las medidas de reparación que ya habíamos trazado. Si su intención era reparar, lo que pedía debía ser más que palabras. Ella tuvo un gesto que no era sumisión, sino sorpresa. No sabía que su hija pediría, no que pediría tanto. «¿Eso es todo?», murmuró, como si esperara que sus lágrimas bastaran. Le expliqué que la reparación no es una ceremonia íntima,
es una estructura de justicia que impide la repetición. Le hablé de trabajadores que habían perdido su empleo, de proveedores que nunca vieron compensación, de contratos amañados que habían drenado fondos públicos. Hablé de la dignidad que necesitan las personas que no pueden permitirse el lujo de esperar la buena voluntad. Por un instante pensé en la posibilidad de que su arrepentimiento fuera genuino y de que las medidas que pedía cambiarían algo real. Pensé también en cómo la enfermedad no borra años de decisiones. Hay perdones que sanan, otros, por su tardanza, solo permiten clausurar círculos. Le ofrecí, sin dramatismo, un acuerdo. Colaboración con condiciones, la vigencia de comités independientes, la inclusión de representantes de los afectados y el compromiso de que las compensaciones saldrían primero hacia quienes habían sufrido las consecuencias económicas. Si aceptaba, la ayuda sería real. Si no, actuaría en su ausencia. Ella asintió. Lo hizo con una mezcla de alivio y terror. No era una rendición total. Era una concesión que, por primera vez, reconocía que el proyecto familiar no podía preservarse a costa del daño de otros. Le pedí algo más, que su disculpa incluyera el reconocimiento del mal cometido frente a quienes habían sufrido. No quise hacer un espectáculo de dolor, pero exigí verdad. La noticia de su enfermedad corrió con rapidez. Apareció en columnas menores, en conversaciones de ascensor, en mensajes privados. Hubo quienes se conmovieron y vinieron a ofrecer consuelo. Hubo quienes vieron en la debilidad una oportunidad para ajustar cuentas. Yo, en mi papel ambiguo, me mantuve firme. La compasión y la justicia pueden coexistir, pero no a costa de la impunidad. Con las auditorías en marcha, las medidas empezaron a enfocar a las empresas vinculadas. Hubo acuerdos económicos que obligaron a reinstaurar derechos a empleados, a pagar indemnizaciones y a cerrar puertas que usaban el apellido para esconder transferencias. No fue una catarsis, fue administración. Algunas personas respetaron las cláusulas y comenzaron a cooperar. Otras no. En esos casos, acudimos a la vía legal. No busqué la exposición mediática fácil. Busqué asociaciones públicas, medidas legales y la creación de un fondo de compensación administrado por terceros. Mientras tanto, la familia se deshilachaba. Lele, que había crecido entre privilegios, tuvo que afrontar el efecto de su comodidad ahora cuestionada. No hubo castigos espectaculares, pero sí la pérdida de posiciones que daban sentido a su identidad. Algunos amigos se retiraron. Otros buscaron alianzas nuevas. Mi padre, que había compartido con la madre la complacencia, empezó a mostrar señales de arrepentimiento que me resultaban extrañas por su comodidad anterior. No quise caer en la complacencia por verlos hundidos. Sentí el impulso de recordar que la justicia no es el revanchismo con traje, sino la garantía de que no se repita el agravio. En las reuniones públicas donde presentábamos las reformas, noté algo que me sorprendió: la presencia de las voces de trabajadores y pequeños empresarios que antes no tenían auditorio. Les dieron micrófonos y hablaron con datos, con historias concretas y con nombres propios. Fue entonces cuando comprendí que mi decisión había dejado de ser un asunto personal para convertirse en una cuestión comunitaria. No era mi venganza, era un llamado a la responsabilidad colectiva. Hubo resistencias que intentaron retratarme como la implacable hija que buscaba destruir el legado. Algunas columnas dejaron ver comentarios que intentaban diminutivizar mi papel. La mujer resentida, la ambición disfrazada. Me recordaron, con una violencia sutil, la manera en la que se desacredita a quien exige. No me arrojé a la pelea por limpiar mi imagen. Simplemente dejé que los hechos hablaran. Medidas aprobadas, empleos protegidos, contratos reestructurados. La realidad, a la larga, tiene un peso que la retórica no quiebra. Llegó el día en que la madre compareció ante una asamblea donde se pedía su reconocimiento público. Fue un acto difícil. La sala se llenó de personas que ya no eran solo nombres, eran voces afectadas. Ella habló con voz temblorosa. Dijo las palabras que muchos esperaban: que había fallado, que su núcleo había ocultado prácticas
y que estaba dispuesta a colaborar en la reparación. Para algunos no fue suficiente. Para otros fue un inicio. Yo estuve allí no para absolverla, sino para ver si su gesto tendría consecuencias concretas. Firmó documentos, entregó información y se comprometió a no interferir en las medidas. Fue el precio mínimo para que su ayuda fuera creíble. Tras aquella comparecencia, hubo un silencio vegetativo que me permitió pensar, por primera vez en mucho tiempo, en el significado de mi propia cicatriz. Había hecho lo correcto. Había transformado mi aguante en algo que protegiera a otros, o me había convertido en la metáfora de la hija que usa el aparato del poder para ajustar cuentas. Seguí con la misma respuesta. La intención importa, pero no tanto como las acciones. La comprobación estaba en la gente que recuperaba su salario, en la mujer que volvía a su negocio local, en las familias que ya no temían transferencias desde empresas familiares opacas. Pasaron meses. La vida profesional me exigía decisiones duras: despedir a quien se oponía a la transparencia, reorganizar equipos, implementar controles. En lo personal, intenté reconstruir mis relaciones sobre bases distintas. Con tía Shawi, por ejemplo, hablamos poco de aquella niñez y más de cómo evitar que otros repitieran su destino. Con amigos nuevos, aprendí a marcar límites que antes cedía por miedo a perder afectos. El padre murió de forma inesperada en una tarde anodina. No fue tragedia mediática, fue una historia íntima de pérdida que desató emociones contradictorias. Lo vi por última vez en un velatorio donde la gente mostraba respeto y donde ciertos gestos parecían más por protocolo que por verdadero cariño. Me quedé en la esquina, observando. No hubo reconciliaciones estéticas. Hubo, sin embargo, la oportunidad de decidir qué tipo de duelo quería, si el duelo del resentimiento o el duelo de la responsabilidad por lo que había pasado. Opté por lo segundo. Con la madre, lo que siguió fue un proceso lento. La enfermedad avanzó con la indiferencia propia de una fuerza que no pregunta. Hubo días en que su mirada buscaba vergüenza, otros, comprensión. Yo me mantuve en mi borde, la visité, la cuidé cuando le pedí ayuda para tareas concretas y, cuando la salud me lo permitió, participé en comités que supervisaban las medidas de reparación. No era misericordia sin condiciones. Era colaboración que exigía reconocimiento. Fue una postura que muchos interpretaron como cruel. Otros la vieron como la única forma de impedir que la compasión se transformara en impunidad. La gente a la que ayudamos empezó a contar historias que me devolvían la medida de la decisión. La empresa que pudo pagar su deuda a proveedores, la fábrica que volvió a abrir con un comité de vigilancia, el puesto de trabajo que se salvó por la intervención. Fueron historias pequeñas, no éxitos gloriosos, pero suficientes para sostener una convicción: que la justicia administrativa es lenta, pero su impacto es real. Hubo también consecuencias que me dolieron, amigos que se apartaron, la sensación a veces de haber perdido una parte de mi vida que por cómodo prefería no mirar. Vivir con el peso de haber expuesto a quienes una vez me humillaron no fue un triunfo punzante, fue una obligación. No me regodé en su caída, no lo necesito para dormir. Mi satisfacción más honda fue ver caras que habían sufrido poder retomar su paz cotidiana. Una tarde encontré el fragmento de la taza que había guardado todos esos años. Estaba en un cajón de la casa donde guardo cosas que no quiero tirar por completo. Talismanes de supervivencia. Lo saqué y lo sostuve en la palma. Tenía los bordes gastados por mi propia vida y al mirarlo reconocí que aquello que me marcó no era una sentencia sino una señal. No lo coloqué en un altar, lo puse dentro de una caja y en su interior dejé una nota. Para recordar lo que no volveré a permitir. Fue un gesto pequeño y certero, un cierre simbólico que no necesitó escena. No lo quité por olvido, lo hice por voluntad. En la última reunión de la reforma, cuando la mesa se llenó de nombres y firmas, pensé en la niña que recogía pedazos sin saber que tendría herramientas para ordenar un mundo roto. Fui consciente de que muchas heridas no se curan con una firma. Requieren tiempo, constancia y, sobre todo,
una comunidad que sostenga la memoria para que no vuelvan a repetirse las mismas dinámicas. Mi papel había sido abrir un proceso en el que otros podían tomar el relevo. No me convertí en una heroína solitaria, fui una facilitadora de cambio. Las rodillas de mi infancia dejaron de ser un sitio al que yo debía volver. Ya no me imaginé arrodillada suplicando amor. Entendí que la espera por amor no le pertenece a nadie. Es un gesto legítimo, pero no puede ser la vía única para validar una vida. Aprendí que aguantar, si no va acompañado de límites, se convierte en la coartada de quienes abusan. Me preguntaron en una entrevista si me arrepentía de haber utilizado mi conocimiento para tocar a la familia. Respondí con sinceridad: no me arrepiento de buscar justicia. Me cuestioné, sí, por momentos, si la manera en que lo hice hubiera sido menos dolorosa, pero comprendí que la posibilidad de reparación no podía depender de la bondad de quienes habían abusado. Tenía que estructurarse de tal manera que la compasión no fuera el único recurso. Hoy, cuando paso por la ventana de aquella casa, la misma ventana por la que miré una vez la lluvia dibujar mapas en el cristal, la imagen me devuelve otra mirada. Veo un objeto roto que ya no ordena mi vida. Veo un hogar con menos certezas, sí, pero también con menos impunidad. Y veo, fuera de esa casa, una ciudad donde otros han aprendido, tal vez, que la responsabilidad no puede estar siempre en manos del más débil. He hablado poco de orgullo, no lo necesito. La nueva postura no es ostentación, es la tranquilidad de quien, después de mucho aguantar, elige no ser el depósito de culpas. Evité la venganza porque la venganza solo alarga el daño. Elegí, en cambio, medidas públicas y reparaciones que impedirían que la historia se repitiera. No es una decisión santificada, es simplemente práctica. A veces me sorprendo, sonriendo de cosas pequeñas. Una carta de agradecimiento de una antigua trabajadora, el abrir de una puerta que ahora funciona con transparencia, el reencuentro con amistades que no tienen miedo de preguntar. Hay días en que la tentación de arremeter contra quienes me humillaron se presenta como una sombra. La miro y la dejo pasar. He aprendido a convertir la resistencia en acción constructiva. Al final, aprendí a distinguir entre esperar amor y aceptar el aguante como estilo de vida. El primero es legítimo. El segundo, cuando se convierte en norma, mata. La lección fue dura. Me costó sostener la voluntad de no humillar, de no dejar que el dolor se transformase en espectáculo. En su lugar, preferí poner límites, exigir reparación y crear herramientas que impidieran que otros vivieran lo que yo viví. Y llego aquí, de nuevo ante la imagen de la taza, y pienso en todo lo que esa rotura me enseñó. No me definió para siempre, pero me dio una brújula. Saber cuándo callar por prudencia y cuándo alzar la voz por responsabilidad. Crecí esperando amor, y solo aprendí a aguantar. Pero hoy no me doblo. Hoy, con la calma de quien supo que la paciencia no equivale a sumisión, me pongo de pie. Si alguna vez creí que la espera era mi único destino, ahora sé que el aguantar fue el primer impulso para construir unos límites más firmes, para proteger a otros y para exigir que la justicia no sea un favor de los poderosos, sino un derecho de todos. Si esta historia ha resonado contigo, compártela con alguien que necesite escuchar que la dignidad no se gana arrodillándose. Se construye estableciendo límites y exigiendo responsabilidad.